Bueno, en la batalla cultural con Gustavo Campana, que va a presentar uno de sus libros. ¿Qué tal, Gustavo? Y contanos, ¿qué libro vas a presentar esta noche? Vamos a presentar Tribunas sin Pueblo, que es un análisis a 40 años del Mundial 78, por supuesto toda la trama política, ese intento de utilizar el Mundial como una gran operación de prensa para contrarrestar la campaña anti-argentina y después básicamente establecer los puentes con el presente. Es el reino de la patria financiera, es el reino de la plata dulce, es la última dictadura, es el primer desembarco del neoliberalismo, se repiten apellidos, formatos económicos, patria rentística financiera por encima de la patria de la sustitución de importaciones, del obrero industrial, del país productivo. Digamos, hay un montón de puentes que nos sirven para meternos por otra puerta a la historia del neoliberalismo en la Argentina. Sí. ¿Y cuándo se te ocurrió este tema? ¿Cuándo lo empezaste? Habida cuenta que seguramente por ahí tenés material de aquellos años en que eras muy chiquito. Tenía 15 años. Por eso, igual que yo, digamos. Tercer año del Nacional y Comercial de Vicente López. Y es un momento bisagra en mi vida personal, porque ahí yo decido que voy a estudiar periodismo y me voy un año al Instituto Olivos, que estaba en Melo y Maipú, con las Olivetti de Teclas Negras, a estudiar dactilografía, porque se arrancaba por la gráfica, era como una especie de ley no escrita. Y entonces en ese momento yo arranco con eso, empiezo lentamente a archivar. El libro tiene 300 y pico de páginas y va a tener el doble. Y dentro de esas cosas que hemos tenido que sacar estaba el comentario de todos los partidos del Mundial hecho en 1978 a los 15 años, retocando alguna palabra, haciéndolo un poco más actual. Era esa cosa que ya estaba viva y que no había vuelta atrás. El libro en realidad empiezo a hacerlo para 2008. Ajá. Con todos esos archivos que tenías desde aquel tiempo. Dijiste, bueno, todo esto me genera que tengo que unirlo, ¿no? Aunarlo en un escrito y en un libro, en definitiva. Quedó ahí, nos encontró editor, lo que sea, y la salida de Prontuario en 2017 generó que, bueno, presentáramos 3 o 4 proyectos. Y de esos 3 o 4 proyectos, el primero que ellos eligieron fue justamente terminar Tribunas sin Pueblo. Y bueno, fue la verdad un empujón para redondear aquello que había nacido 10 años antes. Y me parece que quedó armado una buena postal de época, que es lo que el libro persigue, para que los veteranos recuerden, para que los pibes descubran, pero que se metan en la postal de época, no solamente la cuestión deportiva, la cuestión futbolística, sino que hay que entender al resto de ese país que rodeaba imaginariamente a la cancha de River, a menos de 2 kilómetros de la ESMA, para poder entender ese fenómeno. Bueno, creo que quedó, eso está logrado. ¿Y cuál es tu idea central que guía, que lleva como eje esta investigación, este trabajo? Bueno, la bajadita del título es Vuelta Olímpica en Orsay del país neoliberal. Y entonces es meternos por una ventana, si querés, a la historia del neoliberalismo en la Argentina a través de ese primer desembarco. Tratar de explicar que no hay neoliberalismo en esa parte de la historia contemporánea de América Latina sin control social de la mano del terrorismo de Estado, que no hay forma de entenderlo sin dictadura, que ese proceso justamente mañana, porque estamos hablando un 10 de septiembre, mañana cumple 45 años en el continente con el golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno de Salvador Allende, y hacer toda la postal de época desde ahí en adelante. Ahora, lo más importante es explicar, sobre todo a los pibes, que creen que el Mundial es una organización que nace de la cabeza de 2 o 3 milicos. Argentina es consagrada sede en 1970, por lo tanto la línea de tiempo de la organización tiene 8 años. Y en esos 8 años el primer comité organizador lo arma Lanusse sobre el final de la Revolución Argentina. El primer tipo que se encarga de organizar es Francisco Paco Manrique, porque esto cae en el Ministerio de Bienestar Social, siendo ese ministerio el que albergaba la Secretaría de Deportes. Eso da nacimiento al PRODE. Del impuesto del PRODE van a hacer la guita para la construcción de estadios nuevos o la modificación de estadios viejos. Después el Mundial cae 3 años en manos de López Rega, lo único que sobrevive del 73 al 76, porque es presentado en el Mundial
El 74 es el logo, la pelota que se mete en la bandera. Bueno, estas son las manos de Perón, según la idea de López Rega, y es lo único, las manos de Perón se encuentran en el balcón, y es lo único que sobrevive de esa estructura. Y recién a partir del 24 de marzo de 1976, la dictadura entiende que tienen la posibilidad de montar la campaña de prensa más importante para contrarrestar la campaña anti-argentina. Y de ahí en adelante contar una cantidad de historias que hacen a la historia grande. Una es la lucha interfuerzas que se desata con cadáveres en la puerta de los cuarteles del ejército tirados por la armada, como el del general Actis, las monjas francesas, que es una cachetada que le da Macera a Videla, porque Videla sabía perfectamente quién eran Alice Dumont y Leonie Duquet, porque habían cuidado en la década del 50 de su hijo discapacitado cuando ellas estaban en la diócesis de Morón, y si bien ellas son parte del grupo de la Santa Cruz, a las únicas dos del grupo de la Santa Cruz que Macera las coloca detrás de un cartel de montoneros en la ESMA para que Videla se entere que están en su poder, son ellas dos. La bomba que estalla en la casa de Aleman, secretario de Coordinación Económica, cuando Luque hace el cuarto gol a Perú, que era el festejo de la Armada, un tipo que les negaba la guita, porque la guita la manejaba el ejército. Empezás a desentramar esa guerra interfuerzas, y no para más, la desaparición de Elena Holmer, que era una diplomática de carrera argentina en la embajada argentina en París, que reportaba a Videla, a pesar de que Macera tenía en su poder el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la división que hicieron de ministerios entre las tres armas, y Elena, que venía de los Holmer, general o coronel austríaco que vino acá con San Martín y que peleó a las órdenes de Belgrano en la batalla de Salta, en la batalla de Tucumán. Todos los Holmer son del ejército, son de caballería, que es como la oligarquía del ejército, pero además es prima hermana de Lanusse. Bueno, es la famosa historia de un chofer de la embajada que escucha que hay un pacto entre Macera y Firmenich por $1 millón, que en el libro de alguna manera desarmamos a través del relato en primera persona de Fernando Vaca Narvaja, pero ella tiene el dato y entonces va y encara a Macera y esposa, que llegan una noche a un cóctel en la embajada argentina en París, y le grita delante de todo el mundo quién le regaló ese collar, Macera o Firmenich. En diciembre la trasladan, la hacen regresar por la fuerza a Buenos Aires, la secuestran y los vuelos de la muerte la tiran en las aguas del Delta. Es la prima hermana de Lanusse. Bueno, todo eso es parte de una guerra interfuerzas entre Videla y Macera, porque Macera con esos cadáveres se apodera del Mundial 78, coloca a Lacoste como número 2 de LEAM, el general Merlo, que reporta a Macera a través de la PDUE y no a Videla, y se apodera del Mundial. Juegan durante esos 30 días a que hay una paz entre las tres armas, se muestran en público, pero es toda una realidad, una paz ficcional, porque el proyecto de Macera era hacer la continuidad en la dictadura de Videla o ser la continuidad en la Casa de Gobierno una vez que regresen las urnas, para lo cual hay infinidad de testimonios de los compañeros que sobrevivieron en la ESMA, de un tipo que se presentaba prácticamente como una suerte de nuevo Perón o cosa por el estilo, intentando que ese grupo, la mayoría de los que estaban, en realidad el 100% de los que se encontraban en la ESMA eran militantes montoneros, por lo tanto él lo que hacía era armar con esa mano de obra esclava que se encargaba de traducir lo que llegaba de la campaña anti-argentina a través de los medios europeos. Era como empezar a armar una suerte de apóstoles. Bueno, en la locura además anidaba eso. Tipo para el que para mí la palabra ambición quedaba muy corta. Tipo era uno de los personajes más sádicos, crueles que ha tenido la historia del terrorismo de Estado en la Argentina, por ahí sumando a Menéndez desde La Perla y algún otro, pero Macera es un gran actor del Mundial y generalmente no se lo tiene tanto en primera fila, ¿no? Bueno. Te hago tres preguntitas cortitas, ¿no? Dale. Respecto a esto, ¿con qué figuras jugaste con esto de tribunas vacías? ¿A qué referís? No vacías, sino sin pueblo. Y tiene que ver con que ese Mundial es el primero que organiza Belange.
televisión. A partir de ese momento aparece un fenómeno que es comenzar con entradas muy caras y sobre todo vendidas a través de abonos, lo que las hacían más caras todavía, porque vos tenías que comprar paquetes, que el público dominguero desaparezca de esas tribunas y esté poblado casi estrictamente por clase media. Ese es un fenómeno que se da en todos los mundiales que organiza Blanche, pero este es el primero, donde la clase media argentina es el que corre de la escena al público dominguero y es otra población la que va a ocupar ese mundial, asegurándose de esta manera también la primera junta de la dictadura, que va a tener un público medianamente amigo, era el público del Por Algo Será, pero Tribunas y Pueblo tiene mucho que ver con eso y también con que es el mundial básicamente de la dictadura, pero eso nace de ese juego donde no hay pueblo, no hay hinchada, no hay bombo, tiene que ver con esa formalidad en la que se discute hasta el tema de los papelitos. Aparece la discusión de Caló con Muñoz, sí, señor, donde Muñoz entiende que esos papelitos van a ser algo así como el monumento a la suciedad, a la desprolijidad, y Calói lo pelea desde un lugar de vamos a jugar a algunas metáforas y el papelito será el pueblo dentro de la cancha. La segunda cuestión, también muy relacionado, fíjate a cómo trascendió lo que era la dictadura argentina, que seguramente el mejor jugador del mundo de ese momento, Johan Cruyff, se negó a venir a ese mundial justamente porque en Argentina había una dictadura. Mira, eso es casi una fábula. ¿Es un mito, vos decís? Es un mito, lo negó él mismo, él mismo se encargó de negarlo. Él abre la boca casi en la década del 90. Pasan muchas cosas en la vida de Cruyff. Él pone como excusa un robo a mano armada con el secuestro de su familia en el año 77, pero en realidad hay que estar hablando de un jugador en la frontera de los 30, sí, que haría 15 años metía 4 atados de cigarrillo en su organismo todos los días, y él ya está pensando en otra cosa, y esa otra cosa terminó siendo el fútbol de los Estados Unidos, en ese momento semiprofesional, y ahí termina su carrera después del Barcelona. Entonces fue una excusa, decimos, no. Él nunca dijo, él nunca mintió, él nunca dijo, no voy en función de la cuestión política. Ese mito crece teniendo en cuenta que en toda Europa, pero básicamente en Francia y en Holanda, se arman los comités antimundial. Y él, en su silencio, por ahí también abona el mito, su silencio abonó el mito. Pero él se encargó mucho después, cuando ya era técnico del Barcelona, de plantear que en realidad eso lo había creado la prensa y que él no tenía nada que ver con eso. Y la tercera cuestión también relacionada, mezclando deporte política, ¿no? Que algunos dicen se sabe, otros dicen nunca se va a saber. Algo mencionaste, vos el famoso partido Argentina 6, Perú 0. Sí. Según tu interpretación, creencia, ¿qué habrá pasado aquel día? ¿Fue todo deportivo? ¿Hubo política en el medio? ¿Cuál es tu visión? Bueno, primero dos cosas. Sí. Lo único que hemos sumado en 40 años son hipótesis. Correcto. Por lo tanto, lo que hemos hecho, como han hecho todos los compañeros, incluido Bota, que hizo un libro sobre ese partido específicamente, fue acomodar las hipótesis. Pero lo primero que hay que decir es que tipos que se animaron a sacar de la faz de la tierra 30.000 seres humanos, ¿cómo no se van a animar a comprar un partido? Punto uno. Nada, eso dejaron a un costado. Después lo que hay que decir es que el plantel peruano está dividido en dos desde hace 40 años, entre los que acusan y los que son acusados. Y nunca hubo nadie que pasó de bando. Siempre los acusados son los mismos y siempre los que acusan son los mismos. La segunda cosa es que en mayo del 78, la dictadura de Morales Bermúdez le tira a Videla, en el marco del Plan Cóndor, 13 presos políticos. Hacé lo que quieras. Había un matrimonio perfecto en ese momento entre Videla y Morales Bermúdez. Entran por Jujuy. Uno de ellos, que era un almirante que era muy crítico de esa dictadura, compra un guardia, habla a Francia y se instala que hay 13 presos políticos peruanos en el marco del Plan Cóndor, dispuestos a padecer la tortura y la desaparición después de Orletti, que era el destino de los desaparecidos del Plan Cóndor.
Eso genera que ellos salven su vida y que Videla los tenga acá para después deportarlos el tiempo que sea necesario. En diciembre del 77 Castro Madero viaja a Lima porque Argentina le va a construir una central atómica a Perú. Carter pone el grito en el cielo, no obstante ellos siguen avanzando. El otro dato, el hijo de Morales Bermúdez era el presidente de la delegación peruana aquí en el Mundial, lo mismo que el hijo de Videla hubiera sido el presidente de la delegación en un hipotético Mundial jugado fuera de Argentina. El otro tema es Videla Kissinger en el vestuario peruano antes del partido, hablando de unidad latinoamericana. Porque verlo a Videla para los jugadores peruanos hubiera sido lo mismo, seguramente, para cualquier otro país del mundo. No era tan fuerte como verlo a Kissinger, nada más y nada menos que a Kissinger, con la incidencia que el tipo había tenido en el continente a partir del golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Manso era un mediocre marcador de punta de ese equipo que termina jugando en Vélez todo 1979, casi como para pagarle los servicios prestados. El hombre fuerte de Vélez en ese momento era Petraca. Petraca tenía una empresa constructora que había ganado 4 contratos para remodelación de estadios del 78. Todo cierra como para pensar que había demasiados lazos entre un grupo, porque insisto, no todo el plantel peruano, es más, hay un sector del plantel peruano que sigue 40 años después acusando a quienes de alguna manera fueron partícipes necesarios de esa vergüenza que vivieron en el último partido de Perú. Gustavo, el Mundial 78 quedó en la historia también como una mega operación periodística, propagandística, que sirvió para lavar la imagen de la Argentina dictatorial y ofrecer al mundo una imagen de un país civilizado que podía organizar un evento deportivo de esta envergadura. ¿Cómo ves hoy, estableciendo una analogía, un paralelismo entre el comportamiento de la prensa en general, tirando un trazo muy grueso, porque por supuesto que como en cualquier ambiente hay contradicciones, hay fisuras, pero siempre el periodismo en general cumple un rol social en este momento? Nada se parece a aquel cerco mediático de la dictadura, nada se parece más que a este presente, nada. Y pongo como ejemplo, y ahora en un rato lo vamos a hacer, la famosa carta apócrifa que escribe el gráfico de Kroll a su hija, y la hace el Cabezón Romero desde Mendoza, diciendo supuestamente Kroll en inglés, hablándole a su hija holandesa, una locura, no lo hubiera entendido jamás. Que se quede tranquila porque si ella ve que hay soldaditos de verde atrás nuestro en la concentración, que se quede tranquila porque de sus fusiles salen flores y este es el Mundial de la Vida y es el Mundial de la Paz. Nada se parece tanto a esa carta como animarse a escribir que hay un pueblo donde todos son iguales de Santiago Maldonado. Cuando vos haces eso, cualquiera de las dos, es porque sabés que no hay respuesta que contradiga en el mundo mediático de la Argentina esa locura. Eso era una locura. Escrito esa carta cuando al Mundial le quedaban 15 días. Una eternidad. Kroll estaba en Mendoza, en Potrerillos. ¿Cuánto podía tardar ese gráfico en llegar de Buenos Aires a Mendoza? 3, 4, 5 horas. Y faltaban 15 días. Yo no veo nada tan parecido a aquel cerco mediático como el que estamos viviendo en este momento. Te hago la última, porque sé que estás por ya a minutos de salir al ruedo, ¿no? La última, digo, un poco para, más allá del libro de hoy, también jugando con prontuario, ¿no? Si me puedes, lo más breve y conciso que puedas, trazar una analogía entre lo que es el neoliberalismo de Macri con el neoliberalismo menemista y el de la dictadura. ¿Cuáles son básicamente, con el neoliberalismo de Macri, cuáles son las diferencias con aquellos dos? Si es que podemos establecer algo diferente. Diferencias de forma, pero las coincidencias son estas. Los tres ejercen un sistema que es absolutamente incompatible con la democracia. El neoliberalismo es un planteo económico que deja terribles consecuencias políticas y sociales, que es absolutamente incompatible con la democracia porque viene a ensanchar privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. Y eso choca de frente con cualquier definición de república. En el país 76-83, 89-2001 o ahora.